Ahora sí, ahí nos habló la gringa y nos dice que está grabando, así que estamos al otro lado con esto. Por una parte mi hijo está llorando abajo, empezó a gritar, le estaba diciendo a mi esposa, amor, no sé si te puedes conectar, porque esto de compartir reuniones no lo hacía hace bastante tiempo. Así que mis disculpas, hermanas, pero de verdad que ha sido un caos. Bien, habíamos dicho entonces que el mensaje no ha cambiado. El párrafo que leímos era este, cuando terminó la clase el día miércoles, y es que ahora de alguna manera se ha ido suavizando. Ahora, cuando nosotros decimos suavizar el mensaje, hay veces en que pensamos que no hay que hablar del pecado. No es eso, no es eso, sino que es la forma en la cual nosotros estamos exponiendo el Evangelio. Recordemos que eh, nosotros adoramos a nuestro Señor desde que nos levantamos en adelante. No es desde que nos ponemos la corbata y vamos al punto de predicación o vamos al coro, no, 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 sino que es desde que nos levantamos. O sea, es la vida en el fondo que nosotros llevamos porque toda ella es carta abierta para el mundo. Eh, entonces, es sumamente importante que nuestra forma en la cual estamos exponiendo el Evangelio, sea vista desde una forma accesible y suele suceder de que con esta marginación que ha habido de los evangélicos de parte de los medios de comunicación, algunos dicen, no, son ustedes quienes marginan a la gente. No es eso, sino que yo, como he dicho en la clase anterior, día miércoles, sucede que cuando invitan a la televisión a un protestante, como cualquiera de nosotros, invitan al más polémico, no invitan al intelectual, al que sabe, al que ha estudiado la Biblia, generalmente al profesor de seminario, no, sino que invitan al pastor Soto. Y el pastor Soto lo que hace, empieza a hablar, ¿cierto? Tilda a todos de pecadores, los manda a todo el infierno. Entonces, esa es la imagen que gracias a este tipo de cosas nosotros debemos limpiar, hermanos. Yo he dicho con anterioridad que el evangelismo personal es el método que da mejor resultado. Cuando uno va a casar, o generalmente mi profesor hace años atrás, cuando iba recién en primer año, decía que no es lo mismo cazar con escopeta que con rifle. Cuando uno dispara con escopeta, salen muchos perdigones, ¿cierto? Y no le achunta nada. Pero cuando uno dispara con rifle, este viene a ser más certero. Entonces, esto sucede que muchas veces es mejor predicar del tú a tú, del persona a persona, que el predicar desde un púlpito o el predicar quizá en una plaza donde uno no siempre recibe preguntas. Porque hay veces en que hay gente que, como yo les he contado, eh, nos puede pasar a llevar. De hecho, yo cuando he estado predicando en la Plaza Puente Alto, han escupido al lado mío, me han dicho garabatos, me han empujado, o han dicho cosas que en el fondo lo que quieren hacer es turbar nuestra mente. Eh, eh, y eso es parte digamos, de hacer la tarea evangelística, pero lo más importante es cuando finaliza la predicación, quedarse con la gente y escuchar qué piensa. ¿Qué piensa la gente respecto a esto? Por ejemplo, cuando vamos a hablar de sexualidad con los jóvenes, estas son cosas que, bueno, ¿tienen que ver con evangelismo? Sí, tienen que ver con evangelismo y con discipulado. Cuando nosotros vamos a hablar de sexualidad con los jóvenes, no sabemos cómo abordar estas situaciones. Hay veces en que buscamos metodologías y no las encontramos. Hay una metodología bien buena que a mí me gustaría compartirla, que es para poder ayudar a estos jóvenes a los que tienen ciertas dudas, para que puedan salir de esas dificultades en la, en la que ellos están. Es, por ejemplo, poner un recipiente grande, puede ser una especie de pecera o un mismo vaso grande de un florero, y que todos los jóvenes que se encuentren ahí pueden ir escribiendo las preguntas de forma anónima, no importa, y la idea es que las preguntas que se hacen, nadie sepa quién las hizo, porque en el fondo son preguntas que van a ser respondidas en público. ¿Qué sucede con esto? De que este puede ser una estrategia
para de alguna forma solucionar ciertas dudas de los jóvenes. Hermanos, hay gente que no asiste a la iglesia porque tiene profundas dudas. Y es necesario que nosotros nos preparemos para responder a esas dudas. Nuestra hermana Erika nos dice que va viajando y nos avisa que en lugares a veces se va la señal. No se preocupe, hermana Erika, esto está siendo grabado. Así que, ¿de qué forma podemos predicar? Bueno, la metodología es dirigida por el Espíritu Santo. Todos podemos hacerlo. No importa que no tengamos una licenciatura en teología o que todavía no nos graduemos. No, no, no. Todos podemos hacerlo. Jesucristo estuvo con la gente del vulgo, o sea, con la gente común. Y él pudo preparar discípulos que ellos se dedicaron a la predicación y a la evangelización. Tanto es que han pasado 2000 años y todavía estamos aquí hablando de nuestro Señor Jesucristo, gracias al mensaje que nos predicaron los apóstoles. Así que el evangelismo, el evangelismo personal es el método que da mejor en el blanco. Es por eso que no han desaparecido las congregaciones de mormones, no han desaparecido las congregaciones de testigos de Jehová, y estas nuevas congregaciones que están utilizando también el puerta a puerta, que son esta secta de la diosa madre, que la otra vez justo fui a visitar a mi suegra, y una persona tocó la puerta y estaba predicando que Dios tenía esposa. Y esta era una secta que se origina en Asia y que llegó acá a Chile y que tiene bastantes adherentes. De hecho, la persona que me estaba entrevistando a mí me decía a qué religión pertenecía yo. Yo le dije, yo soy cristiano y soy protestante. Y me dijo, y me sacó una Reina Valera y se va a un pasaje de Apocalipsis donde decía que ahí hablaba acerca de la mujer y la esposa. Cuando nosotros sabemos que el libro de Apocalipsis tiene mucha simbología, tanta simbología que muchas veces se ha malinterpretado ciertas cosas que se han expuesto en el libro de Apocalipsis. Entonces, bueno, gracias a Dios yo sé algo de griego. Entonces yo le dije que específicamente no se está refiriendo a una mujer, sino que se está refiriendo a una comunidad, y que esa comunidad viene a ser la mujer que menciona el Nuevo Testamento. Y que también hay otra mujer que se interpreta y se dice que es la gran ramera, algunos dicen que es el Vaticano. Bueno, en realidad, respecto a las cosas que se dicen de Apocalipsis, es necesario que nosotros comprendamos el contexto histórico y cultural. Entonces, mi deseo no era dejarlo callado a él, sino que él estaba con otra persona que generalmente el que expone es la persona que está aprendiendo. Cuando los testigos de Jehová van a visitar una casa, fíjense bien, ellos van a prácticamente hacer evangelismo, ¿ya? Pero obviamente desde su secta, visto desde su secta. Entonces, las personas que generalmente golpean la puerta no son los que más saben, sino que los que más saben están detrás de ellos. Cuando nosotros vamos a predicar, para que los demás aprendan, nuestro Señor Jesucristo los envió de dos en dos. Los testigos de Jehová toman eso literal de la Biblia y eso está muy bien. La idea es que el que va a predicar vaya con el que no sabe. El que sabe, el que tiene experiencia, con el que no sabe. Eso es una cosa fundamental porque así uno se va formando. Uno se va formando tanto en la predicación como en la enseñanza. Entonces nos damos cuenta que ellos también tienen su metodología de trabajo, incluso de predicación. Y ellos, incluso los testigos de Jehová y los mormones, utilizan un lenguaje cristiano. Cuando nosotros sabemos que los mismos mormones no creen que Jesucristo es Dios, sino que es un ser creado. Tanto es así, por ejemplo, el profesor Clark, Mark Clark, que viene a ser un pastor de una iglesia protestante allá en Canadá, él dice que un día estaba debatiendo con unos mormones y él con su misma escritura les probó que los mormones creían, y hasta el día de hoy creen, que Jesucristo es familiar de Satanás y que Elohim, Jehová, Yahvé son distintos dioses. Mírense las cosas que ellos dicen, pero ellos no lo dicen cuando van del puerta a puerta o cuando van a visitar hogares, no.
ellos lo dicen desde sus congregaciones. En la congregación, ahí lo dicen. ¿Qué ha pasado ahora? Que de repente uno va en la micro y escucha a dos hermanas que están hablando y están pelando a los hermanos, o están pelando al pastor. Oh, hermanos, de verdad que y uno dice, pucha, y estas hermanas son protestantes, son evangélicas. Bueno, hay bastantes cosas que tienen que, más que ver directamente con la Biblia, tienen que ver con la ética. Yo no quisiera extenderme tanto en esto, pero en realidad hay bastantes cosas que decir. Un pastor nos predicaba hace años atrás y nos decía, cuando yo estaba bien joven, me decía, más que tener dones del Espíritu Santo y el discernimiento de espíritus y la sabiduría, etcétera, hay que tener el don de cachativa. O sea que en el fondo es sentido común. Es 2 más 2, nada más que eso. Entonces, existen muchas formas de predicar el Evangelio, muchas formas de exponer a nuestro Dios y que la gente obviamente pueda comprenderlo. Usted si quiere pueden tomar apuntes de esto y esto está muy bien. Se puede comenzar a presentar el Evangelio a aquella persona que jamás lo ha escuchado o que ha tenido quizá alguna que otra experiencia, primero hablando desde el orden que existe en el universo. Existe un orden en el universo establecido por un ser que es tremendamente mayor a nosotros. Ese sería el punto 1. Como punto 2 podemos decir que este ser es un creador y que él se da a conocer en la naturaleza. Como dijimos en la clase anterior, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Se está diciendo en el libro de Salmos que el creador se da a conocer a través de la naturaleza. Si nosotros vemos que hay un orden en la naturaleza, vemos que nosotros los seres humanos tenemos una naturaleza y que pensamos nosotros desde nuestra misma conciencia que no somos perfectos pero que tiene que haber alguien que sea superior a nosotros. Entonces, podemos decir que por necesidad hay un Dios, ¿cierto? Por otra parte, como punto número 3, había dicho que este rey, este Dios, se revela en nuestra conciencia. Dios se revela en la humanidad. Y esto vendría siendo que Dios, vendría diciendo que Dios hace un pacto con un pueblo específico y que este es el pueblo de Israel. En la clase anterior lo decíamos que Dios hacía el llamamiento a Abraham. Ustedes pueden tocar estas cosas, ya sea desde la predicación callejera o desde la misma predicación del tú a tú. Y ahí hablar con personas. Yo he hablado con judíos, con agnósticos, con gente atea, que tiene argumentos bastante más estructurados. Y ahí hay que tener cuidado, porque hay veces en que las personas tienen una preparación filosófica, algunos han estudiado algún área de la ciencia y son bastante incrédulos. Y ahí está también la ayuda del Espíritu Santo. O sea, Él es el Espíritu Santo quien a nosotros nos ayuda a dar unos argumentos que de repente uno queda sorprendido. Pero ahí están los dones y los talentos que nos da nuestro Señor. Pero hay que disponerse, ¿ya? O sea, por miedo vamos a ser juzgados. Dice la palabra de Dios que nosotros vamos a ser juzgados por nuestros miedos. No hay que ser cobarde en cuanto a esto porque Dios nos ha dado un espíritu de valentía, dice. Entonces, podemos decir que desde el punto 4 en adelante ya vendría siendo la revelación de parte de Dios a la humanidad. Y desde el punto número 4 hasta el 5 podemos decir que ya eso es mucho más fácil exponerlo, porque podemos hablar de Jesucristo, podemos hablar de que Jesucristo es Dios, y que Él resucitó de entre los muertos y que un día vendrá a juzgar a la humanidad. Los argumentos que son más difíciles, hermanos amados, hermanas amadas, son los primeros 3 argumentos, pero tampoco son tan difíciles. ¿Ya? No es una cosa que uno diga, hoy que es difícil hablar respecto al orden del universo. No, porque hay cosas que son tangibles. O sea, por ejemplo, yo tengo una taza que he estado tomando café todo el día y esta taza lo creó alguien. ¿Ya? Entonces, podemos decir cómo, si nosotros tenemos la capacidad de crear, por ejemplo, un computador, un celular, una simple taza, ¿cómo es que un sistema tan difícil de crear que es el mismo ser humano, que vive por sí solo, se alimenta, piensa, crea cosas?
¿cómo es que este se haya formado por el azar o por la casualidad, como creen algunos? O sea, y ahí, bueno, entramos a hilar fino, hermanos, y bueno, finalmente lo que se necesita respecto a la forma de comunicar el Evangelio es que la persona que esté al lado lo entienda. Hace años atrás escuché el testimonio de una persona que no creía, pero que estaba creyendo en este momento, y dijo que él iba en bus, es una persona cristiana. Este iba en bus viajando, iba hacia el sur por cosas de trabajo, y se sentó al lado de él un varón que era de campo, un guasito. Ella andaba con su chupalla, todo su poncho, y, y le decía a él, porque mientras ellos iban en el bus, veían que había muchos terrenos, viñas, y cuando uno viaja hacia el sur, ve el paisaje tan lindo, los terrenos tan preciosos, chuta, a uno le dan ganas de bajarse, pero obviamente como va en bus no puede hacer eso, y este guasito, este hermano, le decía, todas estas tierras son de mi padre. Y después iba avanzando más allá y le decía a la persona que estaba sentado al lado de él, le decía, todas estas tierras que están aquí son de mi padre. Y en un momento la persona, pensemos que es un empresario, y entre él dijo, chuta, que tiene plata esta persona. Y le dijo, ¿y quién es su padre? Bueno, mi padre es Dios, pues le dijo. Un argumento tan simple, pero está la convicción en la persona, y ahí está, eso se basa en nuestras convicciones, en cuál es el impacto que tiene el Evangelio dentro de nosotros. O sea, nosotros creemos que todo este terreno le pertenece a Dios, que nosotros mismos le pertenecemos a Dios. Entonces, ¿dónde va a estar el argumento? Ahí nosotros debemos ir cada día pensando en estos nuevos argumentos que iremos a dar, y que vayamos desarrollando también nuestro estilo de predicación, porque todos tenemos el estilo distinto de predicación. Así que, pucha, yo lo que hice fue abrir una presentación, que es la presentación que estaba preparando. A ver, voy a buscarla. A ver, un momentito, por favor. Ah, es la misma que tengo abierta. Ok. Entonces, esa forma en la cual nosotros presentemos el Evangelio es sumamente importante. Nosotros vamos a ir con el tiempo desarrollando nuestro propio estilo, vamos a ir aprendiendo también cosas que, por ejemplo, no se pueden decir. De repente es necesario contar cosas personales porque hay veces en que uno se está abriendo a otras personas. O sea, decir, por ejemplo, algo que a uno no debe darle vergüenza de dónde viene, y hay veces en que la gente se guarda demasiado su testimonio. No, 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 eso no está bien. Hay veces que por cosas de pudor, obviamente uno no las contaría, pero en algunas oportunidades va a ser necesario que nosotros contemos cosas que, bueno, que pertenecen a nuestra intimidad, a cómo nosotros crecimos, a cosas que generalmente la gente no cuenta, y se van a dar cuenta, amados, disculpen que utilice la misma palabra, y se van a dar cuenta que la persona que está al lado suyo y que está escuchando su predicación no es tan diferente a usted. Porque todos venimos de distintos lugares, ¿cierto? De hecho, hay un profesor que escribe un libro que se llama El universo de al lado. Quiere decir que en todas las personas hay un universo, pero nuestras vidas tampoco son tan distintas, sino que ese universo se basa en cómo las personas piensan. Todos pensamos distinto dentro de las congregaciones. Miren, somos más de 33.000 denominaciones en el mundo entero, dentro del cristianismo. Dentro del cristianismo, la mayor cantidad de divisiones que hay es en la iglesia protestante, específicamente en los de corte pentecostal. Porque uno dice, chuta, yo recibí una revelación, me fui y fundamos esta otra iglesia. Y hay veces que es cierto, o sea, hay veces en que es cierto, uno no puede negar esas cosas, pero los hermanos salen de manera ordenada, salen ordenadamente de la congregación. Pero lo que sucede es que hay en varias oportunidades, los hermanos salen de forma desordenada. Entonces, salen de forma desordenada,
se llevan a otras personas y lamentablemente parten desde cero con las coristas o los coristas que venían de la otra congregación. No, no, estas cosas deben morir, deben morir. Hay gente que dice, no, yo recibí tal revelación y bueno, esto es lo que recibí, es lo que, bueno, y es lo que predico, y así se dan una tremenda vuelta. Entonces, respecto a esto, yo quisiera hacerle una pregunta, mientras yo encuentro la otra presentación, que reflexionemos acerca de esto. Hermana Erika, hermana Margarita, hermana Blanca, hermana Jessica, si tienen algo que aportar respecto a lo que hemos conversado. Les doy un momentito para que puedan explayarse. Buenas noches. Eh, sobre lo que estaba hablando, profe, de lo que hermanos que han tenido revelaciones para levantar culto y todo eso, acá en la iglesia hemos tenido ya como 3 divisiones, por lo mismo. Hermanos que no les ha gustado que lo corrijan o se creen más que los mismos pastores que estaban en ese tiempo y se rebelaban, se enojaban, hacían callar, no salían en silencio, sino que salían armando discusiones, gritos y arrastraban a la mitad de la iglesia, jóvenes, hermanas, dorcas, ciclistas, y se iban y levantaban lugares. Pasaban los años y se iban abajo, después volvían nuevamente a la iglesia y a la vez después, porque uno no le podía cerrar las puertas a nadie, entonces se les volvía a recibir. Pasaba el tiempo y empezaban nuevamente con sus cosas por debajo, empezaban a hablar a la gente, a pedir apoyo y volvían a hacer lo mismo. Hubo un hermano que lo hizo 2 veces, la misma, y a las 2 veces mis pastores nunca le cerraron la puerta tampoco. Y fue pero terrible porque la iglesia, que los pocos que quedábamos sin ánimo, quedábamos en confusión, quedábamos evaluándolo nosotros mismos si realmente estábamos haciendo lo preciso ante Dios, ¿no? O realmente ellos eran los que estaban, porque eran personas que conocían la palabra de Dios, personas supuestamente que estudiaban la palabra de Dios. Entonces uno que recién iba llegando quedaba en duda. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que gracias a Dios, mi fundamento que tuve de niña, mi pastor siempre me enseñó a que yo debo respetar mi cabeza. Al que esté adelante, yo lo tengo que obedecer, ya sea para cualquier trabajo que me ordene, y debo respetarlo hasta el momento en que Dios los tenga en ese lugar. Y después, si ha de cambiarse o algo, respetar al que nuevamente venga. Pero siempre me enseñaron a que yo no me puedo ir en contra de la cabeza, sea Exacto. como sea. Y eso lo llevo bien inculcado. Entonces, a lo que usted se refería, han habido muchas divisiones en lo que es en la misión en esta iglesia. Sí, bueno, y esas son cosas en el fondo que con las que debemos luchar. Son cosas con las que debemos luchar y es por eso que es necesario el discipulado. O sea, el discipulado de mi deseo es que esto ya nos marque a nosotros de forma completa, de manera que podamos eh, abrir momentos en que nosotros hablemos de forma doctrinal a los hermanos. Por ejemplo, existen muchos libros, y yo no lo, hay un libro que es, por ejemplo, de teología sistemática pentecostal. Nosotros que somos pentecostales, eh, podemos hablar, por ejemplo, del tema de la Trinidad, del tema de los dones espirituales, ¿cierto? Los dones espirituales. Estas son cosas que tenemos que insistir en ellas. O sea, no es algo que nosotros digamos, ah, no, ya, va a ser esta vez que nosotros lo hablamos y de aquí ya esto no se predica más. No, 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 no. Eso es algo fundamental para los primeros creyentes. De hecho, existen unas distintos documentos que se han encontrado, y estos documentos se basan en las doctrinas de los apóstoles. Las doctrinas de los apóstoles, por ejemplo, el credo de los apóstoles, es decir, creo en Jesucristo, Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, ¿cierto? Todas esas cosas, hermanos, lo que querían hacer los primeros cristianos eran que los hermanos no se perdieran respecto al tema doctrinal, porque ya desde los primeros siglos del cristianismo se está diciendo que Jesucristo era una persona creada,
que él fue creado antes de la tierra, antes de los seres humanos, pero que en el fondo era creado. Después vino otra secta que dijo, no, Jesucristo, él vino, pero no vino en carne, sino que él parecía que vino, pero él estuvo en el espíritu. Entonces eso se llama docetismo, y existen distintas formas eh, que son variaciones que no pertenecen al cristianismo. No pertenecen al cristianismo, sino que son herejías. Son herejías de las que habla Ireneo de León, habla San Agustín de Hipona, y son todos esos padres de la iglesia primitiva que fueron con el tiempo dándole forma a la iglesia de Dios. Y hay unos que dicen que, no, bueno, por otra parte también están los que abrazan el catolicismo y que son católicos y todo el tema, uno lo respeta, por lo tanto uno no tiene, nuestra labor como cristianos no es la de estarlos condenando a ellos y estar desde las calles, estarles diciendo que se arrepientan porque son idólatras. Debemos tener cuidado con eso. Dios no nos manda a hacer eso. Dios nos manda a predicar el evangelio. Hay gente que se pone a hablar de Israel, Israel, y que el pueblo de Dios y todo el tema. No. Ocupemos ese momento de predicación para exponer el mensaje del evangelio. Yo creo que eso es fundamental. ¿Ok? Como no encuentro no encontré la presentación que hice, de hecho, les tenía una presentación, no sé en realidad qué es lo que pasa, pero no he podido encontrarla. eh, y que estuve en realidad horas y horas y horas haciéndola y no la puedo hallar. No la puedo hallar, así que vamos a terminar pronto este retazo que hicimos de clase, que sirve para que podamos complementar. Yo les voy a dejar las preguntas que preparamos. Son 5 preguntas. 5 preguntas, yo las voy a copiar, las voy a pegar acá en la presentación para que ustedes puedan desarrollarla en sus casas. Tienen obviamente hasta la semana que viene. Son estas, vamos a ver, desde presentación, desde la diapositiva actual. Ahora, el texto que yo he enviado indica 4 ventajas del evangelismo personal. Y hay un profesor que es el doctor Torri, ¿ya? Las respuestas están ahí mismo, están en la presentación, están también en el PowerPoint, que yo al encontrarlo se los voy a enviar para que ustedes lo puedan revisar. Pero a mí me interesa que igual lean el libro. Ahora, en el capítulo 2, esta parte del capítulo 2 se llama El evangelismo en la iglesia. Y la pregunta acá es, ¿cuál es la principal conclusión o llamado del autor? Ya tenemos muchas conclusiones. Yo quiero que ustedes se explayen respecto a esto, ¿ya? No den respuestas cortas. Si pueden dar respuestas cortas, no hay problema con eso. Ahora, según el autor, en la pregunta 3, el autor, según el autor, ¿cuál es el método moderno más efectivo de evangelización? Hemos estado hablando del método más efectivo de evangelización, ¿ya? Esa pregunta está respondida, pero quiero que ustedes igual se explayen. Ahora, la última pregunta, a mí me toca mandarles un video que les grabé en la tarde, que no se los quise enviar a la hora de la 1, de las 2 de la tarde, porque yo dije, bueno, nos vamos a conectar, tampoco quiero marearles con información. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo crees que afectaría a nuestra iglesia si todos creyésemos que tenemos un mandato cultural? ¿Se acuerdan que hablamos del mandato cultural? Aunque sea una pincelada en la clase primera. Bien, yo les voy a enviar un video y quiero que ustedes aquí esbocen toda su teología, todo lo que ustedes tienen en su corazón. Después de ver el video, obviamente, que yo les voy a enviar, que lo subí a YouTube, para que ustedes puedan desde ahí dar su propia respuesta, ¿ya? Porque nosotros tenemos un mandato cultural.
ese mandato cultural no se limita a poner el parlante en la calle, sino que tiene que ver con muchas otras cosas que son importantes, pero que como iglesia debemos ir aprendiendo. ¿Ok? Eso quiere decir que no dejamos de aprender en esta clase, no vamos a dejar de aprender, incluso cuando nosotros terminemos este diplomado, vamos a seguir aprendiendo hasta el momento en que terminen nuestros días o venga nuestro Señor antes. Así que nosotros creemos que Él viene, y, pero tenemos un mandato que es importante. ¿Ok? Así que van a ser las 10 de la noche. Yo creo que hasta aquí ya ha sido necesario. No encontré la presentación, pero en algún momento les voy a grabar un video para que ustedes puedan ir profundizando más respecto a esto. ¿Ya? Las cuatro respuestas están respondidas. Les va a faltar solamente el número 4 de responder, pero como les he dicho, y vuelvo a recalcar, vean el video y respondan el cuestionario. Así que esta ha sido mi oportunidad. Como dicen los hermanos, esta ha sido mi oportunidad, quiero que glorifiquemos al Señor. Dicen así los hermanos. Vamos a orar, pues, ¿ya? Vamos a orar, y yo quisiera a nuestra hermana Blanca que pudiese estar orando esta clase, que duró algo menos de una hora. Eh, y bueno, oremos los unos por los otros, oren por su siervo que está aquí también, que ha estado pasando por algunas dificultades. Amén. En el nombre del Señor. Padre celestial, Dios todopoderoso, creador del universo, de la tierra. En esta hora, Padre mío, le damos gracias por este bello privilegio de habernos reunido en esta hora. Quizás, Padre amado, con problemas, con dificultades, ya que el enemigo, mi Dios amado, no se duerme, y menos, mi Dios, para que podamos, Señor, aprender más de su palabra. Siempre va a poner trabas, Padre amado, para que no podamos avanzar. Dios de los cielos, le agradecemos, mi Dios, por esta clase. Quizás corta, Dios mío, quizás con muchas dificultades, pero todo, Dios mío, toda su palabra es de bendición para nuestras vidas. Amado Dios, usted sea con cada uno de los que nos hemos reunido, cada hogar, cada familia que representamos, su misericordia sea sobre cada uno, Padre eterno, porque cada uno estamos con problemas, dificultades, quizás nuestra hermana que también va viajando, su amor, su misericordia la proteja en aquel viaje, líbrela de peligro, Dios mío, de todo accidente, como también a nuestro profesor, Padre eterno, usted conoce los problemas, las dificultades, el estrés que está pasando, usted tiene el poder para obrar, Dios mío, en su hogar, en su vida, Dios mío, como en su espíritu cada día. Ayúdelo, fortalézcalo, Padre eterno, porque para grandes cosas usted lo ha elegido y el enemigo no se queda dormido, Dios mío, sino que sus ansias es para detener, Señor, el avance de este evangelio. Amado Dios, usted nos ayude día tras día como alumnos a avanzar, a crecer, Dios mío, Señor, tanto espiritual, Dios mío, Señor de los cielos, para así enseñar a aquellos que quieren aprender. Padre eterno, ponga en nosotros día tras día gracia, virtud de lo alto, para hablar de su palabra, entendimiento para que, Dios mío, cada clase pueda quedar grabada en nuestras mentes, en nuestro conocimiento. Abra, Dios mío, Señor, nuestras mentes que de repente están bien, Dios mío, quedadas, pero usted tiene el poder para activarle y hacerla aquellas mentes jóvenes, esa mente, Dios mío, que tú usábamos en nuestros colegios y que captábamos todo, Padre amado. Te agradecemos por este gran privilegio, por esta gran oportunidad que nos has ofrecido en este día. Padre amado, esperando que usted sea con cada uno de nosotros y usted ponga la bendición a este trabajo que se ha hecho y haya llegado como un perfume agradable ante su presencia. Y lo dejamos todo en sus manos benditas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias. Que el Señor Bendiciones, les bendiga. profesor. A ustedes, pues, muchas gracias por este momentito que hemos tenido. Eh, Miren, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, por favor no tambaleen en preguntar. Yo, como les he dicho, no vengo de una familia cristiana. No vengo de una familia cristiana, y también tuve muchas dudas. De hecho, tanto fue así, y yo deseo que esto se los comparto porque hay algo aquí del Señor, eh, que tenía muchas dudas respecto a cómo se forma la familia,
respecto a dónde vamos, quién nosotros somos, y cosas, hermanas, que son muy básicas, muy básicas, muy básicas. Y mi pastor me dijo, Ricardo, tú tienes muchas dudas y yo no tengo respuesta para todas tus dudas. Así que va a tener que entrar al instituto bíblico. Entré al instituto bíblico, no, no les digo que no he tenido dificultades, he tenido muchas dificultades. Pero Dios me ha ido formando, Dios me ha ido formando, Dios me ha ido dando respuestas, y si hay algo que yo no sepa, yo voy a preguntarlo, voy a indagar, porque lo más terrible es que nos quedemos con dudas. Así que sigamos adelante, sigamos avanzando, y ese es mi deseo para estas clases en realidad, pues, hermana. Si alguien desea decir alguna cosita, porque ya estamos cerrando. Por lo menos yo estoy agradecida porque realmente yo nací en el Evangelio, mi padre no era cristiano, pero igual uno tiene muchas dudas. Yo tengo aún una duda muy grande, pero yo creo que más adelante se la voy a preguntar porque eh, hay formas en que uno trata de entender las cosas de Dios, pero no sabe cómo expresarlas a otras personas, cómo entregarle o aclarar esas dudas que esas personas tienen cuando es la misma duda que yo tengo. Porque me preguntan y yo trato de buscar o de repetir lo que he escuchado, no lo que yo sé, o que me aclare a mí la duda principalmente para yo aclarársela a los demás, sino que de repente repito lo que escucho y no lo que realmente siento. Entonces también tengo varias cositas por ahí que también me han ido trancando. Y es bueno aprenderlas acá. Y ahí está la formación, hermanita Blanca. Ahí está la formación. La formación no es algo que termina ahora, sino que es algo que nosotros vamos desarrollando de forma continua. Hay veces en que nosotros podemos tener un diálogo muy ameno con la gente, y, y hay veces en que uno dice, pucha, podría haberle hablado de Jesús a esta persona. Hay veces en que no sucede, pero eso no quiere decir, y no nos tiremos para abajo, no nos echemos abajo, no nos echemos a morir. No, porque ese mismo diálogo va formando a la otra persona. Y esa es la idea. Miren, hay un profesor que se llama Rodney Stark. Rodney Stark escribió él es sociólogo, y él escribió una pequeña historia del cristianismo de los primeros siglos. ¿Saben qué? La mayoría de la gente que se convirtió, él llegó a la conclusión después de un amplio estudio, la mayoría de la gente que se convirtió eran personas que o eran mercaderes, que hacían viajes y que constantemente estaban llegando a distintos lugares, o también eran esclavos, donde tenían la única religión que les consideraba como seres humanos era el cristianismo. Y muchos de esos esclavos predicaron a otras personas, y muchos de esos esclavos, incluso uno de ellos, según lo que registra la historia cristiana, Onésimo, que fue el esclavo al cual Pablo se está refiriendo, él se convirtió en obispo de una de esas iglesias. Él se convirtió en obispo de una iglesia, un esclavo. Nosotros venimos de distintos contextos. Nos ha costado un montón formarnos, pero Dios es con nosotros. Porque si estamos acá es porque Él quiere que estemos acá en esto. Y vayamos al lugar, por ejemplo, nuestra hermana Erika, yo respeto mucho, hermana Erika, lo que usted está haciendo, porque podría usted estar descansando, estar viendo YouTube, estar viendo Facebook quizás, o estar hablando con sus familiares y está conectada a esta clase. Así que yo valoro mucho eso y trato de darme el tiempo, así que más que nada por una promesa que les hice, les voy a grabar videos específicamente enfocados en esta clase de evangelismo para que podamos crecer. ¿Ok? Así que eso, hermana Margarita, parece que quería agregar algo antes de cerrar, porque ya, bueno, son las 9, así que ya tienen que tomar oncecita y descansar. Si no, bueno, cerramos, pues. ¿Ya? Ah, perdón. Sí, profesor, bueno,
bueno, agradecida de la clase de hoy y que es una bendición para nosotros aprender este tema tan hermoso del evangelismo y bueno, que el Señor le siga ayudando, profesor. Vamos a estar orando también mucho por usted porque de verdad siempre el enemigo se interpone cuando nosotros estamos en las cosas del Señor. Hay mucha lucha. Entonces, vamos a estar orando mucho por usted, profesor. Dios le bendiga junto a su familia y ahí esperamos rendir también nosotros como alumnos lo que su meta también ha propuesto en su corazón de que su enseñanza también nosotros podamos aplicarla y entenderla muy bien. Así que Dios le bendiga, profesor. Muchas gracias, pues. Muchas gracias por sus palabras de aliento, gracias por las oraciones y que el Señor les bendiga. Cuídense. Un excelente fin de semana. Les voy a colgar al tiro un video para que lo vean, que lo subí en YouTube. Bendiciones. Ya, gracias. Chao, chao. Buenas noches, hermano. Buenas noches.